Bueno, pues estamos ya por aquí en directo. Uy, esto no tendría que estar así, tendría que estar aquí. Bueno, pues muchas gracias por la gente que ya estaba esperando en el chat, ¿no? A Lucas y a Alfonso. Qué ilusión me hace ya que haya gente esperando antes de que empiece. Bueno, no empecé directamente porque necesitaba mi cafecito para poder seguir con todo el vídeo hasta el final. Y bueno, hay muchísimas cosas que hablar, pero al que le interese mínimamente mi vida, bueno, ya tengo casa, ya he firmado el contrato, me tocó quitar todo el suelo porque había moqueta, no sé, era una casa muy antigua. Entonces toca hacer muchas cosas. Toca cambiar los suelos, toca pintar paredes, toca, bueno, mudanza, todo, mil cositas. Entonces, todo lo que pueda hacer un directito en lugar de editar, la verdad que a mí me ayuda mucho. Por esto aprovecho ya muy rápido a decirles dos cosas. La primera, me gustaría su feedback, ¿vale? Si creen que los directos de este modo pierden calidad en respecto a lo que yo suelo traer, ¿vale? No sé dónde estará el punto, si un 5, un 6, un 7 o un 3. Pero si sienten que pierde calidad, pues por favor me avisan, ¿vale? Porque a lo mejor lo que tengo que hacer es reducir el número de contenido y seguir editando en lugar de hacer directos, ¿vale? Pero bueno, me pueden... ¿Cómo pitas? No entendí esa parte, compañero. Vamos a verificar si el audio va bien. Pues nada, yo voy a darle... Y nada, lo dicho, por favor, denme feedback, a ver si les gusta, si no les gusta. Los de Shatterpoint me han dicho que sí, que haga directos porque prefieren contenido a mi edición mágica, que es muy simple, ¿no? Pero al final requiere mucho tiempo. Y segundo, spoilers. Parece que hay un patrón, que entre semana echan 45.000 spoilers y llega el fin de semana y hay silencio. Entonces, en principio, yo todos los domingos, el vídeo que solía sacar para una guía, lo voy a dedicar ahora para analizar los spoilers, ¿vale? Entonces, bueno, sé que mucho ya lo habréis visto a lo largo de la semana. La idea es un poco traer un poco mi visión, conectar con algunas cartas que ya han sido reveladas nuevas o algunas del set uno para que todo el mundo vayamos entendiendo un poquito por dónde vamos, ¿de acuerdo? Y ya en un futuro pues tocará, si sigue interesando, hacer los rankings y bla, 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 bla. Venga, traguito de café y comenzamos. Buena imagen de entrada con ese Boba Fett. Sí, 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 sin duda. Bueno, creo que esto nos sorprendió a muchos, ¿no? O sea, creo que era obvio que iba a salir Boba Fett. Ya nos habían mostrado esa imagen, ¿no? Ahí, sentado en el trono. Pero yo la verdad no me ha parado a pensar si era egoísmo o maldad o nada, ¿no? Creo que todavía es muy pronto para que salgan líderes sin ningún tipo de heroísmo o de maldad. Y es posible que le caiga mucho mejor heroísmo en algunos momentos de la serie, en otros momentos sigue siendo malo, no sé, es un poco un personaje gris, ¿no? Y creo que también es muy interesante. ¿Qué nos trae este boba? Bueno, cuando juegues una unidad que tenga la palabra, al que tenga al menos una palabra clave, te lo ponen rojito, ¿vale? Entonces, las palabras rojitas que aparecen en nuestras cartas son esas palabras claves. Puede ser escudado, ambush, mil cosas más, ¿de acuerdo? Bueno, si lo hacemos, o sea, cuando lo jugamos, agotamos a este líder para que ocurra algo. Entonces, primer punto, no gastamos una acción entre medias, ¿de acuerdo? No es juego una carta negra, le toca a mi rival, me toca a mí, giro a Vader, hago un puntito de daño, no, ¿vale? O sea, es rápido. Por tanto, Boba nos va a permitir más o menos tener prioridad a la hora de conseguir iniciativa, ¿no? Respecto a otros líderes donde sí requieren gastar acciones dentro del turno normal, ¿no? De la ronda. Eso está interesante. Ahora, ¿qué ocurre con él? Si lo haces, dale a una unidad aliada +1 +0 para esta fase. Bien, yo aquí reconozco que en cuanto lo leí, que estaba caminando por la calle, corriendo para el autobús, lo entendí mal. Pensé que era dárselo sí o sí a la unidad que estábamos bajando con esa palabra clave, ¿vale? Entonces dices, bueno, ¿dónde sacas valor? Sacas valor con cosas que tengan impacto directo. Un centinela, ¿no? Que de pronto tenga más daño, de tal modo que si el rival quiere tradearte, a lo mejor consigues que el rival se ha derrotado mientras que tu centinela sigue vivo, ¿no? Bueno, ambos, ok, bajo, hago más daño, me permite hacer ese tradeo y llegar a eliminar unidades del rival. Pero no, se lo damos a una unidad aliada. Por tanto, tenemos un 3-3 en mesa y juego algo con palabra clave, le doy un +1 +0 a ese 3-3 que ya tengo en mesa, que va a poder activarse en la siguiente acción que tengamos en el turno. Entonces, gana un poquito más de valor, ¿de acuerdo? ¿Cuándo lo podemos desplegar? Cuando controlamos recursos. Bien, un poquito más tarde que el Boba joven, que el Young Boba. 4-7, estadísticas muy buenas. ¿Y qué tiene? Bueno, todas las unidades aliadas que tengan al menos una palabra clave reciben +1 +0.
Aquí mi pregunta, y es una pregunta al chat, ¿de acuerdo? Y ahora leo lo que están poniendo, es si palabra clave en rojo en Boba Fett también hace que Boba Fett reciba ese +1. Yo creo que no, pero bueno, ahí está la pregunta. ¿Es interesante? No sé, yo creo que todos nos hemos quedado un poquito como a medias, ¿no? Como de, ¿qué ha pasado aquí, no? O sea, yo me esperaba, la verdad, que tuviera relación con bajos fondos, ¿no? Él es bajos fondos, por tanto, y ya sabemos de los desarrolladores que nos dijeron que amarillo va a ser muy, muy enfocado a bajos fondos, por tanto, amarillo verde gana muchísimo valor. Con Boba Fett seguramente va a haber muchas sinergias en ese sentido. Pero la pregunta es, ¿qué tan relevante va a ser esta habilidad de este Boba Fett al juego del deck, ¿no? Si va a ser un potenciador de una dinámica muy fuerte en el deck, o si va a ser relevante. Yo creo que va a ser un potenciador, pero que el deck no creo que gire muchísimo en torno a ello, más porque ya a día de hoy ya metemos cosas con Shield, ya metemos cosas con Ambush, ya metemos con cosas con Centinela, o sea, no creo que vaya a cambiar mucho esa dinámica. No sé qué piensan ustedes. A ver, Sergio, hola Alejo, una pena que ahora no puedo estar en directo, lo veré después. Bah, mejor, me das más visitas. No, un saludo, soy yo. Lo único bueno de este boba respecto al villano es la ilustración. La verdad es que sí, la ilustración es una pasada. Yo no me quiero imaginar. Bueno, esto en hiperespacio, chulada. Y veremos qué pasa con Showcase. Veremos qué pasa ahí. Él no la recibe. Yo también creo que no, Alfonso. La de Play dice lo mismo. Coma con el evento de ambos y con la base también, aunque solo sea +1. Exacto. Vamos a ver otras opcioncitas, ¿no? Ya revelando una carta de las nuevas, que a mí personalmente, el personaje no me apasiona. Creo que fue uno de los personajes que más han sido criticados, estos 4 Power Rangers de la serie de Boba Fett, pero que la carta a mí personalmente sí me gusta, ¿vale? Es un 4 heroísmo verde, por tanto va perfecto en ese deck de Boba. Es un 2-4 Underworld, ¿vale? Bajos fondos, recordemos, sigo pensando que amarillo-verde puede ser muy fuerte. Confío plenamente en hacer un deck de Jhin con Underworld. Y bueno, 2-4, ok. Ambos, bien, palabra clave, ya comba con Boba, ya va a salir con un +1, va a ser un 3. Y tiene Raid 2. O sea, es un 4-4 con cualquier otro héroe. Con Boba es un 5-4 en el turno 4. Ojo, Ojo, que esto ya empieza a dar bastante miedo. A mí esa carta me gusta mucho porque justamente, ya les he dicho, lo tengo en un 60%. La guía de Jera Verde, una de las cartas distintas que estoy metiendo respecto a otros que he estado viendo y demás, es justamente el esquife de escolta. Porque, como explico en el vídeo, ya lo adelanto un poquito, yo quiero retrasar el ambush que me da la base, ¿vale? Entonces necesito otras cartas que tengan impacto directo. Por tanto, este esquife de escolta me daba eso. Es un coste 4 por 4-4 con emboscada. Sí tengo otra unidad verde. Pero es que ahora mismo este Model Court va a salir directamente con ambush y ya va a tener el impacto que yo quiero. Así que yo estoy muy contento de Model Court. En mi opinión, va a ir para adentro. Y es común, así que para adentrísimo. Saludos desde Lima, Perú. Ah, qué bueno que mientras me hacía el café estaba pensando, tengo que saludar, a ver, a la gente de Perú que me ve, a la gente de Chile, a la gente de México, a la gente de Ecuador, que sé que hay un par, y por supuesto a la gente de España, que es el grupo más grande, ¿no? Así que muchas gracias por verme desde tantos lados del mundo. Que creerán que esto debe ser normal, para mí no, ya me sigue alucinando, así que muchísimas gracias. Venga, pasamos para no hacerlo muy largo. Hunter, ay Dios mío, con la Bad Batch. Yo es una serie que tengo a medias, como que la iba a ver, luego mi novia me dijo, no, veámosla juntos, paré de verla, vi un episodio con ella, o sea, reví un episodio con ella, pero al final no me estoy sentando a verla con ella, entonces la estoy viendo por mí mismo, voy muy desfasado, pero la serie me encanta. Y yo tenía mucha esperanza de que la Bad Batch fuera potente, ¿no? Potente nivel que tenga sinergias fuertes, ¿no? Y que digas, quiero poner todos juntos. Ahora veremos si es factible. Ya vimos varios, ya vimos a Crosshair, y ya vimos a Echo, me parece que fue el otro que mostré, entonces ya nos han mostrado los otros. ¿Faltará alguna carta más de Bad Batch? No lo sabemos. Vamos a ver, pero por ahora ya están toditos ahí juntitos en el juego, ¿vale? Hunter, a ver, esto es un tema. Verde-blanco, bien, me gusta verde, maravilloso. Juego heroísmo, maravilloso. Acción, pagamos un recurso y giramos a Hunter, ¿vale? Es lo que les decía del anterior Boba, que no perdemos o no invertimos una acción de la fase, ¿de acuerdo? Para hacer algo. Entonces eso es potente. Con Hunter sí. Muestra un recurso que controles, ¿no? Entonces tenemos ya que tener bastantes cositas en la mesa para poder sacar más fácilmente partido a la habilidad de Hunter.
Si se llama igual que una unidad aliada que sea única, ¿vale? Única, recordemos que es el que tiene el simbolito al lado del nombre, devuelve el recurso a la mano de su propietario, es decir, en lugar de tenerlo aquí abajo, lo tenemos en la mano y ponemos en juego la primera carta del deck como recurso. Entonces, no perdemos número de recursos en mesa, ¿vale? Si hemos invertido uno, hemos gastado uno en poder hacer este efecto, y lo que ganamos es recuperar una carta que hayamos llevado recursos a nuestra mano. Yo, si le soy... Bueno, voy a leer todo, mejor. Sale con 7 recursos, es tardísimo, es modo Vader, ¿vale? 5-8, vale, buenas estadísticas, y tiene formidable. Y lo que hemos dicho antes, que era gastando uno y girando, ahora ocurre cuando Hunter ataca. Y claro, queremos atacar con él, tiene formidable, tiene buenas estadísticas, tiene buena vida. Queremos atacar con él, ¿vale? Bien, a ver. Yo estuve muy triste porque además Hunter me parece un personajazo, me parece uno de los personajes más interesantes de todo Star Wars. No de mis favoritos, está Chopper ahí el top 1 casi, pero sí de los más interesantes, ¿no? Por todo lo que transmite de lo que llevo en la serie, es una barbaridad. Creo que es un... No sé, no me quiero enrollar, pero creo que es un personaje muy, muy complejo y si alguien no ha visto la serie, que la vea, ¿vale? Vale, ¿cuál es el tema? ¿Dónde siento que tiene valor? Uno. Esto va a tener valor y esto se va a repetir en otros de la Bad Batch, ¿vale? Es cuando sacas una carta que se llama igual a otra, ¿vale? Entonces, a día de hoy, por ejemplo, si tenemos a... Bueno, en este caso es el líder, ¿no? ¿Qué? Pongamos que estamos jugando con otro Bad Batch que viene más tarde, ¿de acuerdo? Puedo mostrar una Leia y le doy 2 tokens de experiencia. Bueno, con Echo, ¿no? Le daría 2 tokens de experiencia a la Leia líder. Entonces, este tipo de cartas van a ganar valor cuantas más unidades de que se llamen igual, aunque luego el apellidito sea distinto, ¿vale? Nos pasa igual que con la gobernadora. Si se llaman igual, vamos a sacar mucho más valor de Hunter, de Echo, etcétera, etcétera. Con el tiempo estas cartas van a ganar mucho más valor. Cuando tengamos 5 looks en el juego, a lo mejor podemos hacer un Hunter y 5 looks y empezamos a hacer unas locuras máximas, ¿vale? Si estoy equivocado me dicen, pero yo entiendo que es así, ¿vale? Yo entiendo que es así. Entonces, a día de hoy, ¿a dónde va esto? Esto va a que robo Home One de mano y la quiero sí o sí meter a recursos porque el resto de mi mano va muy bien. Llevo Home One a mano y cuando estoy jugando Home One, en momentos más avanzados de la partida, puedo hacerlo de girar a Hunter y recuperar el Home One que puse en mesa. ¿De acuerdo? Es decir, nos va a permitir tener un late game, ¿no? Una parte larga del juego más consistente y no vamos a tener que estar cuidándonos tantos por qué cosas llevamos a recursos. ¿Esto es suficientemente fuerte como para justificar llevar a Hunter? Es una pregunta muy buena. Repito, yo lo que a día de hoy cuesta es... Creo que no es muy consistente. Falta que salgan un montón de cartas, falta un montón de cositas. Creo que a futuro va a ganar más valor, ¿vale? Pero Hunter, personajazo. ¿La quiero en hiperespacio? Dame 5, ¿vale? Bien, Echo, el que comentaba ahora. Creo que es mi favorito de la Bad Batch, la verdad. Creo que es, no sé, es otro nivel. Coste 4, amarillo, perdón, verde, blanco, 4-4, frontera clon. Aquí no hay sorpresas. Restore 2, recuperación 2. Muy buen restore sin depender de Kanan, ¿no? Yo juego mucho verde-azul, entonces Kanan me apasiona. Es un 4-5, tiene más vida, tiene más culo. Pero no vamos a depender de lo que le hemos quitado al rival. A veces queremos quitar cosas al rival y es la razón por la cual lo llevamos, ¿de acuerdo? Pero aquí va a ser un Restore 2 porque sí. Y cuando se juegue, puedes descartar una carta de tu mano. Dale 2 fichas de experiencia a una unidad que esté en juego y se llame igual que la carta descartada. Por tanto, ya estamos viendo sinergias con Hunter, ¿no? Hunter nos la permite recuperar de recursos y luego con Echo podemos descartarla para fortalecer la unidad que está en mesa. Hay ciertas sinergias y voy a hacer un vídeo hablando solamente de la Bad Batch cuando salgan más cartas o cuando estén casi todas para decir, ok, parece que esto es lo que hay y ya está, ¿no? Y veremos si hay sorpresitas o no. Pero hay cosas que se pueden hacer. A mí me gusta mucho, ¿eh? El problema que le veo es que compite con otros costes 4 que son muy potentes. Son muy potentes tanto en verde como en rojo. Es que hay muchos costes 4 potentones. La parte buena es que verde rampea. Entonces es factible, ¿no? Es factible. Wrecker, wow, qué unidad, ¿eh? Es el único raro, me parece, ¿no? Sí, aquí tenemos, es Uncommon y creo que el otro que vemos era infrecuente y el otro era común, me parece. Bueno, Wrecker. Wrecker, rara, coste 6, rojo, blanco, 7, 6. Qué pedazo de estadísticas. Da muchísimo miedo.
Tiene formidable, por tanto, entra y todo el daño que haga que sobre va a la base. Bien, tiene mucho daño, maravilloso. Cuando se juegue, puedes derrotar un recurso aliado. Si lo haces, inflige 5 de daño a una unidad terrestre. Parece que la Bad Batch quiere jugar bastante con los recursos, ¿no? De un modo u otro, o destrozándolos, o recuperándolos, o descartándolos, ¿no? Para conseguir valor. En este caso, lo derrotamos, lo mandamos a la pila de descartes y hacemos 5 de daño en cuanto lo jugamos contra algo. Claro, si va con Hunter, va con verde. Podemos usar la base verde de 25 para atacar, meter el formidable y encima derrotar un recurso y meter 5 de daño. Por tanto, turno potentísimo de Wrecker, aunque recordemos que está ese ventito nuevo de coste 1 que le da ambos a cualquier unidad de nuestra mano. Claro, sería pagar 7 por él, pero bueno, es otro elemento para tener en cuenta a la hora de sacar valor a Wrecker, que me encanta su apellido, no sé cómo se dice en el juego, pero ¡boom! Me parece maravilloso. Vale, no hay comentarios nuevos, seguimos. Y bien, entonces aquí tenemos todo lo que nos han sacado, en teoría, de la Bad Batch original, ¿no? De esos compañeros que, bueno, eran un grupo de élite haciendo misiones que hasta el propio Rex desconocía un poco su presencia en algunos momentos. Luego luego no quiero hacer spoilers, pero diré que segurísimo yo confío que vaya a haber un Rex en este set 2. Quiero pensar que va a haber un Rex y al color que vaya, color que voy a jugar. Así de simple. Yo creo que va a ser vigilancia, por el rol que tiene en Bad Batch, pero bueno. Bien, entonces, ¿dónde está el problema? Vale, tenemos a Hunter, que es el líder, entonces dices, bueno, quiero jugar la Bad Batch, quiero jugar al líder. No sabemos si van a sacar una unidad Hunter. Parece ser, por cómo están haciendo los spoilers, que de pronto dicen, bueno, vamos a sacar un montón de cosas de la Bad Batch. ¡Boom! Te sacan todo. Luego empezaron a sacar, que lo veremos más adelante, cosas con Bounty. Y ¡boom! Y nos sacaron toda una semana hablando de Bounty, ¿no? Entonces, puede ser que no tengamos nada más, pero yo no descartaría una unidad Hunter, ¿vale? Bien. Hunter es verde-blanco. Echo es verde-blanco. Van bien. Tech es verde. Bien. Ok. Wrecker, rojo-blanco. Ok, pues metemos la base roja y así ya tenemos toda la opción. Crosshair, verde-negro. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Y si quiero jugar a Hunter con otra base, ya Wrecker ya no entra. ¿Qué hacemos? ¿No vamos a poder llevar a todos juntos, de verdad? Bueno, han sacado Omega. 2-2-2, amarilla, que ahora la pregunta es la misma. Entonces, ¿tengo que llevar la base amarilla para intentar...? No lo sé. Bueno, Frontera Clon, no hay sorpresa. Ignora la penalización por aspecto de la primera unidad clon que juegues en cada ronda. En esta ronda, perdón. Por tanto, podríamos sacar a Wrecker por 6, podríamos sacar a Crosshair por 4, ¿vale? Es el modo que tenemos de poder jugar a toda la Bad Batch junta. ¿Qué supone esto? Supone Hunter con base amarilla y confiar que esta niña de coste 2 la jugamos, ¿vale? Y tiene que permanecer en mesa para luego jugar nosotros de mano. O sea, no es... Entiendo que es que mientras sea esté viva, ¿no? No es cuando se juegue y ignora la penalización. Es otra cosa. Bueno, cuando se juegue, busca una carta clon entre las 5 primeras cartas de tu mazo, muéstrala y róbala. Y el resto a la parte de abajo, ¿no? Entonces, bien, es una especie de mod Mothma, ¿vale? Con mejores estadísticas, pero que busca clones en lugar de cartas rebeldes. Y aquí dice carta clon, por tanto no vamos a depender de buscar una unidad clon. Omega va a ser muy potente en decks muy enfocadas a clones, ¿vale? Entonces, bueno, ella es la que nos habilita buscar a Wrecker, Crosshair, y bajar los más baratitos y en el caso de tener otros aspectos. Algo relevante para los que no sepan nada de la serie, a lo largo de la serie van saliendo distintos clones. Entonces, si quieren meternos más cartas de la serie, es fácil que haya más clones. Entonces, a lo mejor no podemos hacer un deck 100% enfocado a clones, porque a día de hoy solamente hay uno, que es Wolf, el All Wolf, de hecho, el que sale en Rebels. Entonces, claro, creo que van a salir más clones, pero no creo que podamos llegar a hacer un deck de clones. Eso va a tocar hasta el set 3, que parece ser que es cuando se va a centrar en la República, ¿no? Bien. Pues ya está, ¿no? Ya es listo. Seguimos. Vale, aquí momento importante. Bueno, miremos. Falta Omega. Sí, ahí estaba, Marcos. Aquí momento importante, y es que estas dos cartazas las ha mostrado el Valle del Jedi, ¿de acuerdo? Entonces, creador de contenido en castellano. Si no lo siguen, vayan a YouTube. Dejaré en la descripción, cuando termine el vídeo, el directo, dejaré el link por si no saben quiénes son, si no pueden, no, bueno. Están en iVoox, están en YouTube, ¿de acuerdo? Entonces nada, hay que celebrar infinito que Fantasy Flight Games sigue confiando en creadores de contenido de habla hispana para hacer, para revelar cartas del nuevo set, ¿de acuerdo? Entonces,
Lo primero, vayan al vídeo, den al like, aguanten, ¿qué? 3, 4, 5 minutitos al menos para que el algoritmo de YouTube piense que sí les ha gustado el vídeo, ¿de acuerdo? Aunque ya hayan visto la carta 8 veces y la estén viendo ahora, ¿vale? Pero creo que es importante, uno, que les favorezca, que YouTube les diga, a la gente le gusta tu vídeo, den like también, y que Fantasy Flight Games vea muchísimos números, ¿vale? Para que sigan dando cartas a creadores de contenido. Desde aquí agradecer mucho a la gente que en Twitter menciona Fantasy Flight Games o a Asmodee y nos menciona algunos creadores de contenido. Oye, a ver si le dais cartas a papá, ¿no? Gracias por lo que nos toca. Creo que claro, sería un honor poder hacer esto, ¿no? Porque que la empresa te mire, pues ya está muy bien. Pero creo que lo más relevante es que sigan dando a creadores de contenido. Entonces, ya seamos quienes seamos, eso va a hacer que sigamos contando fuertemente para ellos. Y a día de hoy, a mí no me ha contactado nadie. No sé si a otros creadores de contenido sí. Ojalá sí les hayan contactado. Si no nos han contactado algunos de nosotros, pues será alguna medida. O sea, no creo que no sepan que existimos. Porque a poco que pones Star Wars Unlimited español en YouTube, te van a aparecer un montón de creadores de contenido en este idioma diferentes. Saldrán vídeos míos de muchos, ¿no? De Gambito, de la voz de Jedha, etcétera, etcétera. Si no nos están contactando, o al menos a mí, pues será alguna decisión estudiada por la empresa. O sea, no es que necesiten que les descubramos quiénes somos, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que nos sigan dando contenido de este tipo para que sigamos contando para ellos, ¿no? Entonces, ya, fin de... Por favor, repito, vayan al link a dar like y ver el vídeo de la voz de... No, del Valle del Jedi, que siempre los confundo. Refuerzos de Ciudad Libre, es un coste 2, 1-4. Frontera, al atacar, dale a otra unidad aliada +2/+2 para esta fase. Contrabando, pagaríamos 4 por ella para sacarla desde recursos. 4 se me hace un poquito, ¿no? Pero, bueno, parece que va bien para un deck, pues agro, ¿no? A mí lo que me preocupa un poco es tener que atacar primero con un 2-1-4, ¿no? Para darle +2/+2 a otra unidad, que a lo mejor el rival tiene respuesta. Tiene un evento que me lo quita. A lo mejor, no sé si perdemos tiempo y a lo mejor preferiría atacar primero con la otra, que es fuerte. No lo sé. Y a su lado está el Sicario Jailobon, o algo así. Bueno, coste 1, rojo-negro, 1-4, bajos fondos. Parece que a estos chicos solo le dan cartas de 1-4. Bueno, es tesón, ¿de acuerdo? Por tanto, cada dañito que tenga va a hacer más daño cuando ataque. Y, ojo, es recompensa. Hay 4 cartas iguales, ¿no? En cada aspecto hay una carta de estas. Veremos si saca algo para blanco y para negro. Que es recompensa. Cuando el rival derrota a su unidad, va a robar una carta. Entonces, bueno, ¿con qué comba esta carta? Bueno, comba con el Gran Inquisidor, obviamente. La podemos girar en turno 1 para hacer daño, e ir contra la base, otra de con cosas, y el Soldado de la Muerte. Están tocando el timbre de mi casa. Me preocupa que sea un envío, pero bueno, ni modo, estamos en directo, así que aquí seguimos. Entonces, bueno, 2 cartas que pueden enfocar en sacar valor rápido al sicario. Ahora, ¿va a rentar darle poder rápido para facilitar que nos lo puedan derrotar y que por tanto pueda robar carta al rival? No lo sé, creo que va a ser una pregunta a ir resolviendo un poco más adelante, ¿no? Tenemos luego el pacificador Sundari, carta que me gusta mucho, es mandaloriano, es un coste 3, amarillo, verde, blanco, no sé por qué digo amarillo siempre, 1-5, con incursión 2, cuando ataca, por tanto es un 3-5, bien, tiene buenas, decentes estadísticas, ¿no? Bastante decentes. Y tiene Restore 2, o sea, mucho valor a esta unidad, es una unidad que a mí me invita a meterle mejoras, o meterle escudos, para que se siga metiendo daño 3 cuando ataca. Y como mínimo, ¿no? Si le metemos mejoras o toquecitos de experiencia y demás, cada vez va haciendo más daño, va a aguantar más con vida y le vamos a sacar mucho valor por ese Restore 2. No sé qué piensan ustedes. Es una moto pero con malus, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, o sea, se puede ver de ese modo, efectivamente. Vale, ¿cuál es el problema del pacificador de Sundari? Que compite fuertemente con otros costes 3 de verde bastante relevantes. El defensor de la base eco y con reabastecimiento. Cartas que tienen muchísima prioridad cuando estamos jugando con verde-blanco. Y ya si lo mezclamos con otros colores, pues bueno, pues aún más, ¿no? En amarillo puede ser Ezra, en rojo, ¿qué puede ser? El Fighters for Freedom, en azul, por coste 3, un Yoda, ¿no? O sea, está compitiendo en un momento muy importante, pero creo que tiene una capacidad de tener presencia en el meta bastante fuerte. Sobre todo porque es mandaloriano. Y es que, bueno, antes de hablar de los mandalorianos voy a hablar de Rose Tico. Cuesta 4, es un azul blanco, es un 2-6, estadísticas tremendotas, la verdad. Tremendas porque aparece escudado
ojito, ¿vale? Ya, como ya aparece escudado, ya hay que tenerlo en cuenta para cuando juguemos con Boba, si es que mezclamos verde y azul. Y al atacar, puedes derrotar una ficha de escudo de una unidad aliada. Si lo haces, dale 2 fichas de experiencia a esa unidad. Como ella parece escudada y cuando ella ataca se puede derrotar a sí misma el escudo, pasaríamos a ser un 4-8. 4-8 en turno 5, ¿no? Turno 4. En turno 4. Da miedito, pero no dice a sí misma. O sea, puede ser a otra unidad aliada, ¿no? Entonces, ¿con quién pensamos? Bueno, con Luke claramente puede ir bastante bien. Con otros líderes que jueguen con azul, ¿no? Con esa The Force is with me, que pone un escudo y puede atacar inmediatamente, ¿no? Si hay una de la fuerza. Entonces, puedes acabar protegiendo una unidad con escudo si el rival no te la prioriza, que en teoría no quiere, porque se va a estampar contra ella. Si no te la prioriza, boom, le explotas el escudo y la fortaleces con token de experiencia. Entonces, interesante. Esta con el mandarín poniendo escudo se puede ir de las manos. Si es que, claro, vamos a ver, la armera, cuando se juegue, dale una ficha de escudo a un máximo de 3 unidades mandalorianos. Y es un coste 5. 3-5, coste 5 y es infrecuente. ¿Qué va a ocurrir aquí? En turno 3 sacamos a Rostico. Previamente, quizá hemos jugado al Adepto del Camino, al Pacificador Sundari, a Ketsuonio, ¿no? Dependiendo de qué combinación de colores estamos jugando. Tenemos ya un par, con que tengamos a la armera y otro mandaloriano, ya renta. En turno 4 jugamos la armera, boom. Tanto la armera como el Rostico, como el nuevo, como el mandaloriano que ojalá hayamos mantenido en mesa, van a tener escudos. Y de pronto Rostico ataca y puede elegir a quién fortalece. A ella le dejo el escudo porque le pueden tradear fácil. Y a ella y a esta unidad le pongo el +2/+2 porque prefiero que tenga más vida para poder tradear y sacar valor. No sé. Esto es una locura. Esta pequeña sinergia entre 2-3 cartitas seguidas es un locurón. Azul-blanco con la armera da mucho miedo. Mucho miedo. Vale, otra carta azul. Como ven, voy bastante rápido, pero de vez en cuando miro al chat a ver si hay algún tipo de comentario. Tenemos la granjera de humedad. Es un 1-0-4 que cuando ataca, claro, tiene daño 0. Pero eso no implica que no puedas atacar. Vas a hacer 0 daños, pero puedes atacar. Vas a tener Restore 2. Aquí la pregunta es, ¿el rival va a querer priorizar un 0-4? Porque que te ataquen a un 0-4 solamente para evitar ese Restore 2... pues como que, no sé, se siente un poco lento, ¿no? Entonces, bueno, es una carta que salvo que hagan daño en área, cosas así, quizá el rival no priorice y esté ahí, me recupero 2, me recupero 2, me recupero 2. Y puede ser muy pegajosa, puede ser muy pesada de tener en mano. Más allá de eso, veremos si se juega o no, pero bueno, es un 1-0-4. A poco que luego empieces a jugar otras cartas, que le des un poquito más de daño, un poco más de vida, de pronto puede tener un poquito más valor a largo plazo, más allá de ese Restore 2. Despojar de autoridad, ya pasamos un poco a las rojas. En principio iba a juntaros por aspectos, luego hice una mezcla ahí en base a temáticas, no sé cómo habrá quedado. Despojar de autoridad, me encanta todo lo que seas ver imperiales con cara de sorpresa y de dolor, a mí personalmente me apasiona. Es un coste 2, rojo, blanco, roba una carta. Cada adversario que controle más recursos que tú, descarta una carta de tu mano. Entonces yo creo que es muy buena para agro. Es muy buena agro, ¿por qué? Porque al final, agro normalmente no quiere meter muchísimos recursos, ¿no? Llega un punto donde dice, aquí me planto, porque quiero bajar cosas baratitas, tener impacto, seguir haciendo daño y demás, ¿no? Pero hay un problema, que cuando el rival te limpia la mesa, es fácil que te quedes sin mano, ¿no? Porque has ido bajando cosas pequeñitas, incluso a cosas muy baratas como ese, por ejemplo, como las medallas, ¿no? De los rebeldes. Bueno, claro, son muchas cartas para al final potenciar a tus unidades, pero si te las limpian, te quedas sin mano, ¿no? Entonces, bueno, robar una carta siempre está bien. Y encima, como tú eres agro y en teoría has metido menos recursos que tu rival, que puede ser midrange o control, casi seguro vas a lograr descartar una carta de su mano. Va a elegir él, sí, pero bueno, se ve como rojo está muy enfocado. Hay muchas cositas, creo que no las he puesto, que siguen potenciando esta parte de quitar cartas del rival de la mano. Así que te permite controlar lo que te puede llegar a hacer sin tener un control total de elegir tú qué carta, pero al menos le quitas recursos o herramientas que tengan mano. Por tanto, tiene menos capacidad de lidiar con lo que tú pongas en mesa y más o menos quizá puedas llegar a conseguir tú el objetivo de ganar la partida. A mí no me desagrada, veremos si es jugable o no, ¿vale?
Dice Gaizka, si te ataca con 2-3-3 para matarla, es lo mismo que el restore 2-3 turnos. Que no sé si merece ya, eso es cierto. Vale, seguimos con el rojito, nos vamos a maldad ahora. Leal a la guardia de la muerte, un mandaloriano de coste 3, rojo-negro, 3-3, estadísticas, ok. Formidable, ¿no? Todo el daño que sobre va a ir a la base. Y tiene tesón, por cada daño que tenga va a hacer más daño. Por tanto, más fácil que ese formidable le saquemos más valor. Claramente se nota como, bueno, como es de los malos, hace mucho más daño, ¿no? O sea, veremos que otros que eran o sin blanco, sin negro, tenían otro enfoque. Hemos visto el anterior verde-blanco, que era de mucha vida, poco daño y curar nuestra base, ¿no? Ya se van viendo un poco tendencias que creo que no pillan a nadie por sorpresa. Pues bien, yo creo que es un 3-3 bastante sólido. No sé si sacaremos mucho valor al tesón, porque al final tiene vida 3, ¿no? Entonces, salvo que lo podamos pinear con Vader o cosas así, no sé si vamos a sacar tanto valor al tesón, porque es fácil que no la puedan derrotar, pero tener esas palabras clave ahí, yo creo que nunca está mal, ¿no? Koska Reeves, compañera de Bo-Katan, ¿no? 4 rojo, blanco, 4-5 estadísticas bastante buenas para un 4-5, la verdad. Es rara, o sea, ya ahí vamos entendiendo cosas. Al atacar, si esta unidad tiene vinculada alguna mejora, puedes infligir 2 de daño a una unidad terrestre. Oh boy. Recordemos que los escudos y los tokens de experiencia se consideran mejoras, ¿vale? No dice haberla jugado, sino que tenga vinculada. Por tanto, los escudos que pone la armera. Los tokens de experiencia que hemos visto de la otra carta, que cuando te rompe un escudo te pone un +2/+2. Cartitas que podamos ponerle de este tipo de cosas. Vamos a empezar a hacer daño a unidades terrestres que quizá nos permitan lidiar con agro, nos permita rematar unidades de un midrange. Yo le veo bastante valor. El problema, coste 4. Mucha competencia en algunos decks de heroísmo. Pero con todos los mandalorianos que han salido, me da a mí que sí se va a poder armar un tribal de mandalorianos bastante serio y bastante potente en mesa. No sé qué piensan ustedes, pero a mí me da que sí. Se está quedando un Inquisidor bonito. Sí, sí, el Inquisidor tiene buena pinta, la verdad. Y ya lo dijeron, ¿no? Que el Inquisidor con cada set va a ganar cada vez más y más y más valor. Así que hay que ir practicando con él porque sí, porque puede estar ahí, ¿no? Pequeño trago, que hablo demasiado. Crueldad, coste 1, una mejora. Rojo-negro, la unidad vinculada gana cuando esta unidad ataque y derrota a una unidad. Inflige 2 de daño a la base del jugador defensor. O sea, es como un falso grid. No, perdón, overwhelm, ¿no? Un falso tesón. Está bien, es un +2/+0. Por tanto, ya le estamos dando más poder a una unidad de ataque. Rojo-negro, ya hemos visto que quiere ir bastante a hacer rápido daño. Que, si recordamos, rojo-blanco a día de hoy es el que va a estar más enfocado ahí a hacer daño a la base, ¿no? Rojo-negro parecía que estaba más enfocado a te controlo a través de eventos, de cartas que cuando entran te hacen daño, te controlo mesa y luego ya te reviento y te gano. Ahora parece que rojo-negro nos están invitando a también ir un poquito más rápido en la partida. Creo que está interesante tener este tipo de cosas. ¿Esta mejora es buena? Hombre, pues cuando empezamos a poner en mesa cosas que tienen formidable, sería más daño. Para que sea formidable. Yo dije tesón y tesón es grid, ¿verdad? Es que yo solamente hablo en español o en castellano cuando hago este tipo de vídeos. Yo todo el resto del juego lo hablo en inglés. Entonces, si le damos un +2 a alguien que ya tiene formidable o que lo puede ganar de algún modo, hostia, vamos a hacer daño extra por formidable y encima el +2 por crueldad. Es muchísimo daño que puede ir contra la base del rival. Y encima con aspirantes del clan, que ya tiene incursión 3, esto puede ser muchísimo daño para meter muchísima prisa a la partida, ¿no? Y al lado, pues está IG-11, que, bueno, en la parte de arriba nos da un poco igual para esto, ya lo hablamos en un vídeo anterior. Puedes infligir 3 de daño a una unidad terrestre dañada. Así que bueno, seguimos potenciando. Mientras hago daño a la base, sigo haciendo daño a las unidades del rival. A mí me parece una mejora bastante interesante. Muy a tener en cuenta. No sé si súper prioritaria. Yo creo que sí, la verdad. Y bueno, pasamos a analizar uno de los líderes nuevos que aparte de Hunter y aparte de Boba nos mostraron, que es Bossk. Creo que ya no hay ninguno más. Bossk. Bueno, giramos a Bossk y hacemos un dañito a una unidad que tenga bounty, ¿no? Que tenga recompensa. Le podemos dar un +1/+0 a esa unidad si queremos. Vale, si queremos.
Se lo podemos dar a una unidad nuestra que tenga recompensa, ¿vale? Claro, le hacemos un punto de daño a cambio de dar uno de poder. Entonces la estamos potenciando, quizá para hacer daño, quizá para, o sea, para hacer más rápida la partida, quizá para hacer tradeos. El problema es que como tiene bounty, le vamos a dar una ventaja al rival, ¿no? Claro, hay unidades que pueden tener bounty, que estén protegidas, ¿no? Que sean de rival y que estén protegidas detrás de centinelas, que estén protegidas por escudos, que estén protegidas de muchos modos. Poder hacer ese puntito de daño saltándonos todo a esa unidad con bounty, puede ser que poco a poco la podamos terminar, ¿no? Que podamos acabar con ella y por tanto cobrar la recompensa pronto y que, no, y que por mucho que esté protegida, no necesitamos eventos, ¿no? de daño directo desde la mano para poder cobrar esa recompensa. A mí me parece interesante. Sale cuando controlemos 5 recursos o más, así que sale bastante rápido. Es un 4-6, estadísticas decentes. Y ojito, cuando él está fuera, cuando cobramos una recompensa, podemos cobrarla 2 veces. O sea, una y otra vez. Por suerte, esto solamente puede ocurrir una vez por ronda, ¿vale? Si no, sería una locura. Podéis irse esto a unos niveles absurdos de poder. Pero, hostia, esto puede estar muy, muy fuerte. Claro, dices, ya, pero vamos a depender de que el rival juegue con bounty, si no este líder no va a tener ningún valor. Ojo, que han salido cositas para mejoras, para darle bounties a los rivales. Y yo no descarto que salgan también eventos. No recuerdo si ya salió alguno, la verdad. No sé si alguien del chat se acuerda. Pero lo dicho, hay modos de dar bounty, de dar recompensa a una unidad rival. Nos han mostrado ya uno, que lo vamos a ver en la siguiente slide, quizá la tenía puesto en la primera, pero bueno, aquí todas son nuevas. Primero, por un puntito azul, objetivo valioso. ¿Qué pasa cuando derrotamos a una unidad que tiene... Bueno, derrotamos o capturamos? Curamos 4 de daño a una base o una unidad. Y si esta unidad es única, en lugar de eso van a ser 6. Así que ¿cuándo queremos curar? Si es a la base, partidas largas. Si es a unidades, puede ser también una idea más midrange, ¿no? Por ejemplo, centinelas, ¿no? Que lo podemos empezar a curar para que aguanten más y que el rival se siga estampando. Me parece muy buena, la verdad. Y por coste 1, yo lo veo jugable, la verdad, ¿no? Al su lado tenemos a Rook, ¿no? A la cabecita de Body Rook, creo que es él. Precio a tu cabeza, coste 2, verde, +0/+0. ¿Qué da la recompensa? Podemos poner la carta superior de nuestro deck como recurso. O sea que es un rampeo dando un evento, una mejora, perdón, al rival. Ok, esto es un tema. Yo, cuando salió, dije, no sé si me convence. ¿Por qué? O sea, ¿cuándo quiero rampear? Quiero rampear al inicio de la partida, ¿no? Cuando ya tengo 8 recursos en la mesa, ya no quiero darle... No quiero perder tiempo en darte una mejora al rival para luego matarla y rampear y quitarme una carta que quizá necesito en momentos más tardíos de la partida. Quiero rampear al inicio. Quiero destinar mi turno 1 a ponerle una recompensa a la unidad del rival. Solamente si en turno 3 la puedo eliminar. Entonces, por ejemplo, si juego rojo-verde, pues puedo jugar un Open Fire para meterle 4 daños a esa unidad. Entonces, mi turno 3 es rampeado para 4 y estaría en el turno 5 a nivel de recursos, ¿no? Ay, no sé si me convence, no sé si me convence. Le veo muchísimo potencial, le veo mucho poder. No sé si la vamos a apreciar respecto a Resupply. Yo la veo decente. No sé si la veo súper obligatoria o meta, pero yo la veo buena. No sé qué piensan en el chat. Ahí me comentan, ¿vale? Y bueno, la que ya nos había mostrado es Se Busca, que era la de preparar recursos aliados. Y la otra que nos han mostrado nueva es Objetivo del Gremio. Ahí vemos un Dadomiriano, ¿no? No es Maul, parece, creo que es otro Dadomiriano. Bueno, coste 0, rojo, hacemos 2 daños a una base. Si esta unidad es única, en lugar de 2, vamos a hacer 3 daños. Bueno, estas, por ejemplo, sí la veo mucho más jugable para agro. Para un agro, un mid-range agro. Un mid-range agro así, porque por coste 0, si tienes suficiente robo, acabas poniéndose en una unidad que vas a derrotar o que el rival se va a estampar contra ti para tratar de eliminar las tuyas y por tanto seguimos haciendo daño, ¿no? Es como ese daño indirecto que hace K2, K2, ¿vale? Pues yo la veo interesantona. Yo creo que sí se puede llegar a jugar. Fíjate, fíjate. Vale, algo importante aquí es que se lo podemos dar a cartas
que el rival quiere estampar, ¿no? Por ejemplo, le podemos dar esta recompensa al láser, al DJ, ¿no? Al técnico del super láser. El rival normalmente la quiere estampar rápido, o atacando, o matándola con Palpatine o con Vader, con sus poderes. Así que le dices, bueno, ok, tú te vas a llevar esa ventaja de matar a tu propia unidad, pero a mí me vas a dar otra ventaja. Entonces ahí puede ser que sí tenga bastante valor y que sí sea priorizada, ¿no? Que sea como una respuesta a esas unidades que el rival va a querer matar rápido, porque tenga un efecto fuerte de cuando es derrotada o cosas así. Ahí yo creo que puede llegar a ganar valor. Marcos dice, ¿podría funcionar ese tipo de rampeo? Tiene buena pinta contra agro. Sí, está bien, también es cierto. Sí, se lo das a agro, como quieres sí o sí eliminar a sus unidades, vas a acabar ganando esa recompensa rapidito. Puede ser también que se vea ahí. No sé si es muy lento, porque a lo mejor quieres... Claro, la de coste 0 no, pero la de coste 2... No sé si prefiero bajar algo que cuesta 2 para tener estadísticas en mesa y poder ir a acabar con el rival. No lo sé. Creo que eso no hay respuesta a día de hoy. Tocará jugar. Más que ver cartas, tocará jugar. Bueno, pasamos a Dengar, famoso Bounty Hunter. Yo lo conozco por las películas viejitas, ¿no? Y tuvo como 0,3 milésimas de segundo de prioridad en pantalla en ese momento. No sé si esto luego tuvo más. Este personaje tuvo más prioridad. O sea, se le vio mucho más en videojuegos o cómics o libros. Ahí me dicen ustedes. Yo la verdad no tengo mucha idea de más allá de Dengar, de lo poquito que se sabe de forma general, ¿no? Coste 1, potente. Un rojo-negro. 2-2. 1-2-2 está bien. Está bastante bien, ¿no? Un coste 1 muy jugable es Grido, que es un 3-1. Así que, bueno, cambiando un poquito de daño pasan cosas, ¿no? Cuando lo jugamos, bueno, está en inglés porque la página oficial de Star Wars Unlimited en español no aparece, así que la tengo que subir en inglés, ¿vale? Cuando jugamos when you play an upgrade on a unit, ¿no? Cuando jugamos una mejora en una unidad, le hacemos un punto de daño a esa unidad. Claro, ¿a qué nos invita esto? Nos invita a jugar esto. Nos invita a meter estas mejoras, porque van a ir al rival. No, yo no le quiero poner una mejora a mí mismo para hacerme un punto de daño. No, eso va para potenciar él. Pongo mejoras al rival y Dengar empieza a hacerle, lo empieza a rematar. Lo empieza a hacer dañito para hacer más fácil que lo pueda matar. Por ejemplo, girando luego a Vader y haciendo ese puntito de daño. Bien, yo creo que va a ser jugada. Y a su lado nos mostraron ya a su nave, a la Punishing One. Coste 3, rojo-negro, que tiene mucha sinergia con Dengar. Es un 3-4 que cuando una unidad enemiga que tenga una mejora es derrotada, vamos a poder preparar esta unidad, la podemos girar para poder otra vez atacar con ella, a la base, a rivales, etc. Solamente podemos hacer, por suerte, esta habilidad una vez, si no sería una locura, ¿no? Entonces yo veo bastante sinergia en turnos potentes para negro y rojo, y ya mucho más enfocado a una cosa más agro y de controlar mesas rapidito junto con Dengar, junto con esas mejoras y demás, ¿no? Turno 1 y grido muerto con recompensa. Sí, eso es cierto. Jugarías recompensa de coste 0, bajas a Dengar, pum, lo rematas y estás beneficiando inmediatamente de la recompensa. Totalmente. Es un anti-like leader, anti-look, entiendo. Look, ahí lo dices, sí. Brian, muchas, muy buenas, gracias por estar por aquí presente. Bueno, pues pinta bien rojo-negro, la verdad, tiene muy buena pinta. Y tiene muy buena pinta porque luego encima vienen cosas a potenciar el mid y el late, ¿no? Este croissantan, el croissant, lo siento, tenía que hacer este chiste, es malísimo, pero bueno, el croissant, 5, rojo, lo acabo de pensar, no lo tenía preparado de casa, me acaba de salir ahora cuando lo he dicho. 5, rojo, negro, 3-7. Bajos fondos, Wookiee, cazarrecompensas. Ya nos habían dicho que los Wookiees iban como muy enfocados a grid, ¿no? A tesón. Este tipo no lo tiene. Cuando se juegue, si una unidad enemiga tiene una recompensa, puedes preparar esta unidad. Por tanto, más razones para jugar las recompensas, las cartas que hemos visto antes, que dan recompensas a las unidades. Porque podemos bajar este 5-3-7 preparado. O sea, brutal, ¿no? Después, al atacar, elige una unidad terrestre, puedes infligir 1 de daño por cada punto de daño que haya sufrido esta unidad. Es un grid, yo creo que mejorado. Porque, claro, cuando tú atacas con grid, pues es a lo que tú ataques. Pero en este caso, puedes elegir una unidad terrestre que no es a la que tú estás atacando para, antes de realizar ese ataque, ya hacer esos daños a un rival, ¿no?
Claro, momento uno no lo vas a tener. Entonces, venimos a Dengar. Cuando le das una mejora a una unidad, le das un puntito de daño. Aquí ya parece que quizás sí renta poner mejoras a nuestras unidades. Le hacemos un punto de daño con Dengar. Si tenemos grip o tenemos este tipo de habilidades, ya empezamos a sacar partido de ese autodaño que nos hemos hecho. Ojalá rojo-negro vaya por esta dirección y Dengar sea clave para poder habilitar cosas locas. Yo, ojalá, creo que sería una mecánica muy interesante con cierto riesgo, porque debilitar tus unidades, pues al final es negativo, pero por otro lado las potencias, ¿no? Porque pueden hacer más cosas cuando atacan. Ojalá sea posible algo así. El Khorasan es como se le llamaba a la nave de Dengar en el juego de X-Wing. Bien hilado. Ah, pues mira, no tenía ni idea. No tenía ni idea. X-Wing jugué una vez en casa de mi amigo Sergio, que tenía todo, pero no soy jugador por ahí. Buenas, Miguel, un saludo, gracias por pasarte al directo. Bueno, ¿y qué carta? Mamma mía, mamma mía. Esa fue la última carta que nos mostraron en esta semana. Fue el regalito del viernes. Yo ya sabía que iba a salir una rara, única, el viernes, porque, bueno, si sigues un poco en Twitter, hay gente que empieza a hablar con la empresa y de pronto la empresa a veces responde, ¿no? Y había un chico que se estaba quejando de, bueno, no sé, se estaba quejando como de broma de alguna carta, ¿no? Y dice, bueno, si quieres para... Y dijo la empresa, si quieres, para compensar, te puedo decir que el viernes saldrá una rara, única, de personaje importante, ¿no? Entonces ya, como que ya nos van soltando también spoilercitos a través de las redes sociales. Bueno, no me enrollo más. Jango Fett. Estamos cansadísimos del hijo y ya veremos que el hijo se va a quedar por mucho tiempo. O sea, hay una carta que es la última, que ya, yo creo que el que ya sepa las cartas ya sabe a cuál me estoy refiriendo. A mí me da mucho miedo, pero bueno, el padre. ¿Qué pasa con el padre? ¿Cuál? El clon cero, ¿no? O sea, de quien se sacó ese ADN para todos los clones. 4, rojo-negro. 3-6. Estadísticas ok. Dices, bueno, 3 igual se queda un poquito, ¿no? Su hijo sale con 3, es un 3-5, tiene un poquito más de vida, pero 3 de daño. Bueno, cuando ataca, si ataca una bounty, ¿no? Una recompensa, tiene +3/+0 y gana Overwhelm. Gana muchísimo más valor todas las recompensas que hemos visto antes, esas mejoras de toma, te pongo recompensa y ahora te hago +3, por tanto va a ser casi seguro que te derroto, porque te está haciendo daño 6, es una cantidad bastante considerable, y todo lo que sobre va a ir a la base rival, por tanto acelero partida. O sea, acelero partida por la recompensa que me da un beneficio fuerte y encima te hago daño. Y si esta unidad defiende, o sea, derrota a otra unidad, robamos carta. Por tanto, seguimos manteniendo un montón de recursos y el gastar una carta en dar una mejora al rival que puede parecer lento, lo compensamos porque Django la derrota y robamos. Madre mía, rojo-negro me está dando un miedo. Me da un miedo brutal. Y bueno, sí, aparte, claro, el que juega Inquisidor dice, poder 3, ¿no? Poder 3, poder 3. Oh, a mí me da mucho miedo. A mí me da mucho miedo. Bueno, Fennec-san. Esta carta es muy interesante. Voy a ver un segundo. Perdón, es lo que tiene. Cuando edito, estas cosas no salen. Bien, Fennec-san. Esta carta trajo mucho debate en los chats de España, ¿vale? La voy a leer y luego explico cuál fue el debate. Coste 7, amarilla y ya, ¿vale? No está ligada ni a amarilla, ni a blanco ni a negro. Es un 4-6, es bajos fondos, recordemos, amarillo, bajos fondos. Boba, que es el compañero de Fennec, que es casi como su guardaespaldas, ¿no? En la serie. Entonces, amarillo-verde, bajos fondos casi seguro. Y yo que estoy feliz, porque a la U es muy fuerte. Hay que seguir jugándola, por lo que sea. Bien, emboscada. En cuanto la jugamos, ataca inmediatamente contra una unidad que es del rival. Y al atacar, infligimos un daño al defensor, al que atacamos. Si es una unidad, si es la base, no. Por cada coste diferente que tengan las cartas que hay en tu pila de descartes. Yo la leí rapidísimo y en su momento leí recursos, aspectos. Y dije, bueno, sí, puede llegar a hacer daño, pero es coste. Es coste, ¿vale? Entonces, mucha gente dice, bueno, ¿para qué quiero jugar? Bueno, mucha gente la comparó con Vader. A mí me parece... Voy a ser suave, ¿vale? Creo que comparar cartas... Ya no hablo de rarezas, ¿vale? Porque Vader es legendaria y esta es única. Creo que comparar cartas entre aspectos es, en mi opinión, es tramposo. No es justo.
¿vale? Porque cada aspecto ya nos han explicado que tiene una forma de jugar. Tiene un enfoque de cómo va a plantear partida, cómo va a plantear la construcción del deck. Entonces creo que comparar cartas entre aspectos, creo que puede ser muy tramposo, ¿vale? O sea, que claramente ponga los dos aspectos juntos y digas, bueno, estas cartas que compiten justo en coste de recursos y en un poco lo que aporta a la partida, ¿cuál es mejor? Bueno, ahí te lo puedo comprar. Pero claro, es que no es tan fácil. Es que si nos la han puesto solo amarilla es porque también quiere que sea jugada en blanco. Entonces, si nos vamos a blanco, ¿qué puede hacer un poco el mismo efecto? Han Solo. También cuesta 7, también tiene emboscada. Bueno, sí. También hace daño cuando ataca a la unidad que está atacando. Sin embargo, Han Solo, si derrota a la unidad, no recibe daño. Por tanto, dices, joder, pues entonces casi prefiero un Han Solo. O quieres las dos. O quieres un Han Solo y quieres una Fennec. Y ahora, ¿cuánto valor le podemos sacar al atacar? Bien. Con Han Solo, el líder, ¿vale? Podemos hablar de todos los líderes, pero bueno, voy a hacer un ejemplo para que luego cada uno en casa diga, ok, voy a hacer el mismo ejercicio con este líder, a ver qué pasa, ¿no? Con Han Solo. Han Solo lo que tenemos es que podemos acelerar mucho las cartas que vamos a tener en recursos. ¿Por qué? Por su habilidad, ¿no? Vamos a girar a Han Solo, vamos a llevar una carta de nuestra mano que controlamos, que elegimos nosotros a recursos, y en la siguiente fase uno de esos recursos va a ser derrotado, va a ir a la pila de descartes. Por tanto, tenemos control de qué va a haber en la pila de descartes. ¿Qué podemos jugar en los primeros turnos? Y como ella es bajos fondos, y Han Solo es bajos fondos, me he ido mucho a la parte bajos fondos, ¿vale? Podemos buscar otras cartas más. Podría meter una Leia ahí si quisiera, pero no. Grido y Mikiwoki, costes unos. Vale, ya tenemos un coste nuevo. Y que queremos jugar casi seguro al inicio de la partida, ¿vale? Contratista hábil, bajos fondos, va a ganar valor. Ha perdido prioridad en muchos decks, ahora va a volver a ganar prioridad. En un deck muy enfocado a bajos fondos. Coste 2. Coste 3, encerrona, prácticamente seguro. Y más en este set, donde las mejoras tienen un valor muy fuerte. Se van a jugar mucho. Está muy enfocado en esa dirección. Encerrona va a ganar aún más valor. Si antes era muy jugable, ahora va a ser tier S. Ya no hay duda de que le ponemos un tier S a esa carta, ¿vale? Sobre todo porque también la podemos jugar en cartas nuestras. Así que si el rival nos pone a nosotros un bounty en un grido y dices, siguiente turno te voy a derrotar al grido. Pues no, mira, me lo regreso con Maquilonki o con Encerrona, le quito el bounty que tú me has puesto y sigo jugándolo otra vez después, ¿vale? Pero bueno, coste 3, ¿qué es lo que nos interesa? Los guardias gamorreanos, coste 4, lacayos del sindicato, coste 5. Todo eso ha ido ocurriendo, son bajos fondos y ha ido ocurriendo antes de sacar a Fennec. Si todo eso ha sido derrotado o cierta parte de esas cartas han sido derrotadas, Fennec va a salir haciendo mucho daño. Quizá es daño insuficiente para derrotar a la unidad que tenemos delante. Porque claro, si nos ponemos en el peor escenario donde unidad con todas las vidas del mundo, a lo mejor no... Bueno, pues que a lo mejor estamos atacando una unidad que ya ha sido dañada previamente por Grido. Ha sido atacada por el contrabandista hábil con ese escudo. Se ha estampado a nuestros guardianos gamorreanos porque tenemos un centinela. Pues a lo mejor ese on attack ya sirve para rematar su unidad. Y por tanto Fennec se queda con un 4 o 6 en mesa que siempre que ataque vamos a mirar nuestra pila de descartes y va a hacer daño. Pa. Y vamos a controlar muy bien mesa. Para mí, Fennec en un deck mid-range ahí controlando mesa, me parece una cartaza. Y entre llevar solo Han Solo, o llevar a Han Solo y Fennec para que dos cartas más o menos tengan el mismo valor, me da mucha estabilidad a mi deck. Me da mucha estabilidad a lo que quiero jugar. Sí, voy a jugar Han Solo bajos fondos, casi seguro, veremos qué sale. Para mí Fennec, no digo que esté rota, no digo que sea obligatoria meta, pero para mí es muy jugable, ¿no? Si siguen mis tier lists, para mí es muy jugable y muy difícil que me saquen de ahí, ¿eh? Muy difícil que me saquen de ahí porque con Han Solo al menos voy a tener mucho control. Ya está, no me enrollo mucho más. Chain Code Collector, bueno, ojalá esta carta hagan una magia. A ver, hay alguien escrito. Yo aún con todo lo que se ha espoleado veo muy flojo astucia en comparación con el resto de colores. Sí, Lucas, sí. Justamente en el vídeo que saqué el tier list de hablando de amarillo, comentaba que a día de hoy se siente mucho como el color adicional, ¿no? O sea, aunque eliges el líder de ese aspecto, como que al final tienes un 80-70% de otro aspecto y metes lo que es muy bueno de este color, salvo boba amarillo, obviamente, ¿vale? O boba verde, porque también metes un montón de cosas amarillas, ¿no? Pero a día de hoy casi se siente como el amarillo el color que acompaña. Pero yo creo que con Underworld va a cambiar bastante. Yo creo que sí. Bueno, seguimos con dinámica de bounties. 4-4-2. Eso de vida. Tiene ambus.
Bueno, on attack, si el defensor tiene recompensa, le hacemos un -4, -0 para este ataque. Yo esta unidad la siento más como un evento, ¿no? Te hago 4 daños. Y que si de casualidad el otro tiene bounty, le meto un -4 y a lo mejor el mío sobrevive, ¿no? Porque ya tendría que tener 6 de vida, perdón, 6 de poder para que este chain code sea derrotado, ¿vale? Mira, cosas interesantes. A mí me gustaría que justamente, además el arte, ¿no? Como han dividido el arte en dos, con colores y todo. Ojalá la carta de la derecha tenga algo que ver con parar esto, ¿no? Como que si te va a atacar una unidad con ambush, le metes un -2, -0. Algo así, ¿no? O sea, como que se pueda proteger y pueda estar preparado a ese tipo de trucos del ambush. Creo que a nivel de diseño sería una belleza. Y por cierto, esto me recuerda que tengo que hacer un vídeo antes de que termine el set 1 de las cartas a nivel diseño, por lore o por que más me gusten. Eso me lo apunto. Bueno, eso. Evento, en mi opinión, es un evento que hace 4 años cuando es bajado. Ya está, ¿vale? Creo que para sellado, ¿no? Para limitado y para draft, creo que puede estar interesantona. Creo que es una carta que puede tener valor indirecto y, bueno, Bounty, si se juega solamente sobrecitos de esa colección, van a seguir bastantes, entonces puede tener bastante más valor. Y la última carta, y ya terminamos. ¿Qué carta? ¿Qué carta? Voy a dar unos segundos para que el chat reaccione. Hay 25 personas en directo. ¿Qué opinan de esta carta, gente? Yo que tenía esperanzas que Boba se fuera a ver un poquito menos, pero... madre mía, ¿no? Es una mejora de coste 2, amarilla. Bien. Se llama Boba Fett's Armor, la armadura de Boba Fett, que no es la de Django, por cierto, pero bueno, un poco triste. No se puede dar un vehículo, por lo que sea. Si se lo damos a una unidad que se llame Boba, en fin, aparte de que le damos un +2/+2 a todo el mundo, si se lo damos a un Boba, vamos a prevenir 2 daños. De toda fuente de daño. No es cuando le atacan. O sea, por ejemplo, si jugamos un Overwhelming Barrage y queremos derrotar a un Boba, le vamos a hacer, y elegimos al Boba con esta mejora, le vamos a hacer un -2. O sea, ese Overwhelming va a hacer menos daño. Por tanto, no vas a querer targetear a ese Boba con esta mejora. Si queremos, qué sé yo, no sé, lo que se les ocurra. Es que hay 1000 ejemplos. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Claro, si se lo das al Boba unidad, bueno, pues puedes hacer un waylay, ¿no? Se lo regresas a la mano y le quites cosas. No sé, le puedes jugar un Traitorus que entonces le harás un destrozo. Entonces, la unidad es fuerte, pero esto que pierde cierto valor. Pero, si se lo das al líder no le puedes jugar, no puedes hacer un derroto a una unidad, sin más, con un Vanquish, ¿vale? Con un takedown sí, pero claro, necesitas bajarle la vida. Pero para bajarle la vida tienes que hacerle daño. Y te va a mitigar todo el daño. O sea, te va a mitigar 2 de daño siempre. A lo mejor no llegas a bajarle a 5, ¿vale? No sé, hay un montón de cosas que si se lo damos al líder, va a aguantar mucho más en mesa. Y es un problema, porque que el líder aguante mucho en mesa implica que te va a quitar unidades de la mesa, ya sea derrotándolas o devolviéndote a la mano o lo que sea. Va a girar recursos y te va a seguir bajando más cosas fuertes. Uf, a mí me da muchísimo miedo esta carta. A mí me encanta, pero le faltaba que al jugar le ataque. Sí, claro, sí, Lucas. Y bueno, y que te haga 2 huevos y fritos y que te haga una tortilla de patatas y que te recoja la... No sé, ¿algo más? Me parece una brutalidad. A mí me parece una brutalidad de carta. No sé, no quiero yo hacer muchos lloros, es rara, pero vamos, los jugadores de amarillo de Boba van a pagar mucho dinerito por esta carta. No sé si va a llegar a cifras absurdas, pero en mi opinión va a ser una carta que va a ser muy priorizada para un líder que a día de hoy está siendo muy priorizado. Es cierto que el meta lo estaba dominando tanto que al final mucha de la gente está construyendo o está tomando decisiones en su deck y en sus jugadas para poder hacer frente al turno fuerte de Boba y en turnos posteriores, ¿no? No sé, no sé. A mí me parece que si llevas al líder verde, al líder Boba, lo vas a llevar. Si llevas solamente unidades Boba, porque a lo mejor líderes blancos, amarillos, negros, de pronto empiezan a meter a Boba, pues puedes meterla también, pero... Buf. Soy fan de hecho, su pasiva del líder en mesa te... Sí, exacto, totalmente.
Soy fan de cazarrecompensas, por eso quiero que sea mejor para pegar top en mono boba. Sí, sí, claro, claro, sin duda. Mira, Gambito, un saludo, tío. Me he visto hoy tu deck de tu vídeo de Han Solo amarillo. Perdón, de Han Solo locochón. Buen vídeo. Me ha gustado mucho el tema de cómo. De todo el tema de presentar las cartas y jugar los turnos. Te súper felicito, tío. Muy buen vídeo y muy buenos resultados en los torneos. Y bueno, hasta aquí, hasta aquí. Yo creo que una hora hablando. Y en mi mente iba a ser esto de media hora, pero bueno, ese es mi problema de que hablo mucho. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno y muy buenas, solo loco, jaja. Muchas gracias, sí. Bueno, muchísimas gracias, gente, por estar el día de hoy acá. Como saben, en cuanto termine esta fase mía de tener que remodelar una casa para mudarme menos de. ¿Qué estamos? Día 12, me mudo el día 30 como tarde. Volveré a editar un poquito más. Seguirán llegando vídeos editándolos, ¿de acuerdo? Por favor, déjenme feedback. Si creen que estos directos pierden mucho valor respecto a lo que se les suele ofrecer, ya sea más o menos, no sé cómo lo valoran, dígamelo y a lo mejor lo que hago es priorizar menos vídeos, pero seguir editando. A lo mejor subo 1 o 2 a la semana como mucho, pero no me da tiempo. No me da tiempo a sacar 3 o 4 por semana y seguir editando porque no me da tiempo. Entonces, bueno, lo dicho. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que os haya gustado, espero que les haya aportado algo adicional esta parte de análisis que traigo de estos spoilers. Llegará el momento de analizarlos mucho más en profundidad cuando tengamos todo el set y volvamos a hacer esos tier lists que me consta que les gusta mucho. Y nada, muchísimas gracias por estar hasta aquí, ya sea en directo, ya sea en diferido. 30 personas en este momento, así que 1000 millones de gracias por pasar una tarde o una mañanita escuchándome hablar. Muchísimas gracias, que tengan bonita semana. Chao, gente.